A continuación se desarrollará la quinta mesa de diálogo llamada El control como herramienta para la integridad y transparencia. Su objetivo es presentar aportes del control al fortalecimiento gubernamental, de la ética pública individual a la prevención sistémica, los 360 grados de la integridad en el sector público nacional. El moderador es Alberto Gauland, síndico general de la Nación, y está integrada a la mesa por María Oneto, síndica general adjunta de la Nación, Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, Jesús Rodríguez, auditor general de la Nación, y Marcelo Scaglione, subsecretario de Estado, representante del Ministerio de Hacienda ante la OCDE. Les damos la bienvenida. Bueno, buenos días. Esta es la mesa, diría, casi más importante de todo el simposio, así que es una buena manera de abrir este segundo día de este simposio internacional. Aquí están, de alguna manera, los referentes de la integridad y del control, y está también Marcelo Scaglione, que tiene una encomienda, digamos, de tratar todos los temas, digamos, en la OCDE que tienen que ver justamente con, entre ellos, en tema de la integridad. Así que, está licenciado Fernando Sánchez, que justamente es el secretario de Fortalecimiento Institucional, es el que coordina la mesa de integridad, a la cual también es protagonista Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción, y la Procuración del Tesoro y la Agencia de Acceso a la Información. Los voy a presentar uno por uno. Fernando es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Belgrano, es político perteneciente a la coalición cívica ARI y secretario de Fortalecimiento Institucional, como dije. Fue diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, Autónoma de Buenos Aires, 2013-2017, y en las elecciones de jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2015 fue candidato a vicejefe de gobierno. En su posición actual, la Secretaría tiene entre sus funciones asistir al jefe de gabinete de ministros en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas que fortalezcan la integridad. En cuanto a Laura, Laura es licenciada, es de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, es máster en Administración Pública y Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science. Es la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Argentina, a cargo de la Oficina Anticorrupción desde diciembre de 2015. Fue miembro del Congreso en 2009-2015. Fue directora ejecutiva de la Fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparency International. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires y ha sido expositora de varias conferencias, entre otras cosas. Jesús, que es en este momento auditor general de la Nación, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, maestría en Relaciones Internacionales y Negociaciones Económicas Internacionales, Flaxo, Universidad de San Andrés, UBA. Actualmente es, como dije, auditor general de la Nación, pertenece a la Unión Cívica Radical de gran trayectoria. Se desempeñó como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en 4 mandatos, siendo en diversos momentos presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y autoridad del bloque parlamentario. Fue electo para integrar la Convención Nacional de Constituyentes del 1994. Fue ministro de Economía de la presidencia de Alfonsín. Es director del programa de fortalecimiento legislativo de Flaxo, profesor adjunto de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y Estado del Ciclo Básico de la UBA, investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, entre otras actividades académicas. Y me queda por último mi colaboradora, síndica adjunta, María Oneto, que ella es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, máster en asesoramiento familiar en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Desde septiembre es síndica adjunta, digamos, de aquí de la casa. Posee una extensa carrera en la administración pública desde el año 95 hasta ahora.
Estuvo en el cuerpo de la Procuración del Tesoro de la Nación, fue jefa de despacho de la Subsecretaría de Gestión Económica y Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación, fue asesora legal de la Dirección del Registro de Sociedades de la IGJ, 2008-2011. Bueno, tuvo varios puestos, fue jefe de División de los Asuntos Contenciosos Judiciales y Administrativos del Departamento de Asuntos Jurídicos y Secretarios de NASA y varias otras posiciones. Además, fue miembro de la Cátedra de Introducción al Derecho y estuvo como colaboradora de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UBA, entre otras cosas. Así que, bueno, los dejo en manos de estos grandes representantes de la integridad, todos como ven, con currículum muy vastos. Y bueno, vamos a empezar acá por Jesús, aquí a mi izquierda. Y luego habrá de la exposición, al final habrá un momento para hacer algunas preguntas. Buen día, muchas gracias por la invitación, un placer y una gratificación tener la oportunidad de conversar esta mañana. A mí me gustaría hacer algunos puntos que creo que pueden ser útiles a los efectos de enmarcar la conversación y estoy seguro que mis colegas luego lo van a profundizar y ampliar. Estamos hablando del sistema de control consagrado por la Ley 24.156 que cumplió 25 años el año pasado, por la cual se constituye un sistema de control en la cual esta casa es uno de sus pilares, pensado en la lógica del control interno, y la auditoría es el otro, sosteniendo la idea del control externo. Hasta antes de la nueva norma, el control estaba fundado en el Tribunal de Cuentas, que tenía la lógica del control ex ante y con la visión exclusivamente desde el control de legalidad. El nuevo sistema incorporó otras dimensiones vinculadas al desempeño y a la gestión. Y en el caso de la auditoría es el brazo técnico con el que cuenta el Congreso de la Nación, dependiendo de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Yo estaba en el Congreso cuando esta ley se discutió y fue una ley que muy discutida, muy debatida y que fue modificada en sede legislativa. Me gustaría señalar dos cambios relevantes. El primero era que la Auditoría General de la Nación estaba en el mensaje del Poder Ejecutivo concebida como unipersonal. Y el debate legislativo le incorporó la idea del Colegio de Auditores. En segundo lugar, el mensaje del Poder Ejecutivo incluía la posibilidad de que la auditoría se constituyera como actor para iniciar acciones judiciales. Y esto no fue considerado en el Congreso, fue modificado. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque hay muchos que hoy sostienen la necesidad de reinstalar un debate tratando de incorporar esta facultad. Y yo quiero solamente traer a la mesa la idea de que si bien esto es posible de ser discutido, eso no es obstáculo para que el trabajo de la auditoría haya sido insumo imprescindible, inexcusable, por el cual 450 informes de la Auditoría General de la Nación son hoy material, fundamento y prueba para casi 200 causas penales que están en trámite en los tribunales de la Nación. No voy a hacer un desglose de esas causas, pero alrededor del 35% de las mismas
están vinculadas a temas de transporte y de energía. Esa auditoría, que es el brazo técnico, soporte del Congreso, que depende de la Comisión Mixta, tiene un punto mandatorio de la Constitución del 94, que es la aprobación de la cuenta de inversión. ¿En qué etapa? En la cuarta fase que tiene el proceso presupuestario. El primero es la remisión por parte del Poder Ejecutivo, que lo elabora. El segundo es la discusión legislativa. La tercera fase es la ejecución. Y el cuarto es el control, en el cual el Congreso lo tiene que llevar adelante y lo hace siendo asistido por la auditoría. Vale la pena decir que estamos en tiempo y el control es oportuno. Hoy el Congreso tiene en sus manos la auditoría de la cuenta de inversión del año 16. Y la auditoría está trabajando en estos momentos en la auditoría de la cuenta de inversión del año 17. Me gustaría traer algunos puntos acerca de mejoras, avances que en la auditoría se han llevado adelante en los últimos meses para mejorar su desempeño, que básicamente van en la línea de aportar objetividad y profesionalidad al trabajo. En primer lugar, ¿cuáles son los objetos de la auditoría? En primer lugar, quiero decir que hay un mapa de riesgo en el cual hay 13 indicadores, 8 de naturaleza económica y 5 no económicos. Por caso, y aprovechando que estoy en esta casa, uno de ellos es la existencia o no de una UAI en la institución, si se cumplen las metas y si ha habido o no, y cuál es la calificación que para ese servicio tiene de riesgo por parte de la SIGEM. En segundo lugar, se ha producido una profunda reforma normativa a través de nuevas, modernas y estandarizadas procedimientos para llevar adelante las auditorías, tomando en cuenta las mejores prácticas de los organismos internacionales. Y en tercer término, un soporte magnético, un programa que tomado de nuestros colegas de Chile y que es usado por varias otras instituciones de control de América Latina, permite informes online. Lo que quiero señalar es que el trabajo de la auditoría está construido sobre la objetividad para evitar la discrecionalidad, en base a normas de cómo llevar adelante los procesos de auditoría para sacar cualquier tipo de arbitrariedad y soportado con la transparencia para evitar cualquier manipulación de la información. El año pasado, la auditoría aprobó 207 informes, de los cuales 47 fueron referidos a gestión. Apunto esto por mi primer comentario acerca de la diferencia entre el control ex ante solo en base de legalidad y el nuevo cambio vinculado a pensar en el desempeño y en criterios de eficacia y de eficiencia. Déjenme decir para un comentario que me parece que tiene que ver con el espíritu de la reunión y de la convocatoria y del temario. ¿Por qué esta discusión acerca del control es sustantiva en este momento de la Argentina? Me parece que afirmar que la fortaleza institucional es clave y decisiva para explicar los resultados económicos y sociales de un momento histórico es la clave de bóveda para entender lo que estamos tratando. Está claro hoy
en las usinas de pensamiento, en los actores políticos, en los líderes de opinión, que la fortaleza institucional es aún más importante que la propia dotación de recursos naturales para explicar o entender un proceso de crecimiento económico. Que en el plano del funcionamiento de una república, el balance entre los poderes, para lo cual es necesario disponer de recursos institucionales para reducir esa asimetría que históricamente ha existido entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tiene una dimensión relevante. Y por último, no menos importante, la necesidad de que el control sea un soporte y un pilar para la confianza social en las instituciones. Y señalo esto porque los antecedentes internacionales y también en nuestra región son peligrosos o alarmantes, porque parece bastante evidente que cuando cae o se reduce la confianza social en el funcionamiento de las instituciones, las probabilidades de salidas no plenamente democráticas es un dato de la historia. Por caso, hay un estudio de Bloomberg reciente que dice que cuando se miran los comportamientos electorales de Europa en las últimas décadas, a principios de los 90 solo el 5% de los votantes tenía una visión nacionalista, xenófoba, no democrática, y que eso ha pasado al 11% en la década anterior, y si miramos los números de los últimos años podemos ver que esto es un nuevo motivo de alerta y de preocupación. La corrupción es el combustible que alimenta la desconfianza. Y entonces es imprescindible construir una cultura de integridad con la transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, en nuestra región, 3 de cada 4, según Latinobarómetro, están teniendo poca o baja confianza en el funcionamiento de las instituciones. Quiero terminar con un razonamiento tomando el pensamiento de un distinguidísimo intelectual de la Argentina, Guillermo O'Donnell, que desarrolló la idea de la rendición de cuentas. Y no solo la miraba en términos de la rendición de cuentas horizontal, que fundamenta el equilibrio entre los poderes de los cuales hablaba al principio, sino también de la rendición de cuentas vertical, en el cual cada funcionario tiene que dar cuenta a sus ciudadanos, y esa doble rendición de cuentas, horizontal y vertical, es la que genera ese buen funcionamiento institucional que es la condición para el fortalecimiento de la confianza social. Decía O'Donnell que esa rendición de cuentas horizontal y vertical es lo que permite la transición sustantiva de esas democracias de baja intensidad que caracterizaron a la Argentina y a América Latina en un sistema de calidad y de fortaleza institucional. Para que eso suceda, decía O'Donnell, tienen que darse dos condiciones. En primer lugar, la de la responsabilidad de los funcionarios para informar a los ciudadanos y también de cumplimiento a partir de la capacidad de los organismos de control de imponer sanciones. Y mi último comentario es el siguiente. Estamos saliendo de un régimen de baja calidad democrática, de desequilibrio institucional y de casi nula rendición de cuentas, ni horizontal ni vertical. Entonces, el desafío de construir capacidades institucionales es decisivo. Pero al mismo tiempo que hay que cambiar los incentivos.
Déjenme dar un ejemplo de qué quiero decir con esto. Hoy estamos todos entre sorprendidos, horrorizados y avergonzados por alguna de las cosas que las informaciones públicas nos traen de la justicia. Pero pensemos también que eso fue el resultado de incentivos económicos, normativos equivocados. Me gusta poner el ejemplo de la política de subsidios. Esa política, tal cual estaba concebida, alineaba los incentivos de manera equivocada. Los sindicatos reclamaban por mejoras salariales que no podían ser atendidas por tarifas congeladas. En consecuencia, los sindicatos y los concesionarios, los dos tenían un alineado incentivo para reclamarle al concedente. Y el concedente, en colusión con el concesionario, producía mayores subsidios. ¿Por qué? Además de las conductas ilegales. Porque había un subsidio a la oferta cuando debía haber un subsidio a la demanda. Y en consecuencia, la política de subsidios que vimos, que estamos viendo las consecuencias ilegales que tenía por detrás subsidios que beneficiaban en un 75% a los ingresos de los sectores más acomodados en lugar de atender a los sectores que más lo necesitaban. Termino entonces diciendo que son necesarias políticas públicas que fortalezcan las instituciones, que generen condiciones para rendición de cuentas horizontal y vertical, pero al mismo tiempo políticas públicas que estén orientadas a llevar adelante condiciones de progreso social para todos los argentinos. Muchas gracias.